de Aventura llega a ustedes por cortesía de JH Arquitectos, construyendo tu sueño. Hola amigos de aventuras, ya casi concluyendo mi viaje por unos pocos días aquí en Sudamérica, decidí que era bueno conocer, aunque sea a la manera flash, el hermoso país de Chile. Por eso volví a tomar el autobús que me llevó de nuevo a Puerto Montt. En Puerto Montt únicamente conocí el área costera, lamentablemente por factor tiempo, pero espero algún día volver y conocerla mejor. Al día siguiente me enrumbé a la capital de Chile, Santiago. Hola amigos de aventuras, me encuentro en Santiago de Chile. Váyanme a hacer un pequeño recorrido aquí por el centro histórico de Chile. Vamos a ver qué logramos conocer y pues compartirlo con ustedes. Este pequeño recorrido que hice por alguna de las avenidas de Santiago lo inicié frente al famoso edificio del Palacio de la Moneda, sede del presidente de la República de Chile. Este histórico edificio chileno también fue parte de la triste historia de la violencia que llegó a su punto más trágico con la muerte del presidente Salvador Allende en un golpe de estado por su comandante Augusto Pinochet en los años 70. Estamos recorriendo una avenida, digamos similar, obviamente no, a la avenida central. Entonces vamos a recorrerla. Aquí estamos más o menos unos 200 metros después de la Casa de la Moneda, que como ustedes vieron está cerrada, no se puede como ingresar al parque, sino solamente recorrerla al alrededor. ...5 de la tarde y está haciendo un calor insoportable. Recordemos que es verano. Esta es la Catedral de Santiago de Chile. En la esquina está el edificio de correos y acá siguen otros edificios. Con mucho respeto aproveché para conocer el interior de la Catedral de Santiago, la cual por su tipo de construcción colonial se me hizo muy similar a las que existen en la ciudad de Lima y en la Ciudad de México, las cuales he tenido el placer de conocer. Y al igual que estas catedrales que menciono, su interior es majestuoso. Continuando con el recorrido, nos aventuramos a caminar por una de las avenidas más apretujadas de personas que he conocido. Los comercios informales abundan y me sorprendí de ver todo lo que comercian. También noté que muchos de los comerciantes de esta zona son de origen haitiano. Aquí en Araña se consigue de todo. Como dije, se vende de todo, hasta llevan y hacen pollo frito en un carrito de supermercado.
De vuelta en el parque central decidí regresar por otra vía. La verdad me emocioné bastante de ver un montón de personas jugando ajedrez. Me pareció sumamente interesante. Si te gusta el video, suscríbete a mi canal y también puedes seguirme en las redes sociales. Santiago tiene una hermosa combinación arquitectónica que a mi parecer combinan muy bien las edificaciones antiguas con las modernas. La verdad, genera una sensación de estar en Europa o en Estados Unidos, típica de las grandes ciudades. Es importante recordar que existieron manifestaciones en octubre anterior y dejaron secuelas visibles. El daño a los monumentos en parques y edificios son muy visibles. El graffiti fue la forma más básica que usaron los manifestantes para expresarse. Esto es algo vacilón que me encontré aquí en Chile. Estoy en un súper donde toda la mercadería es china. Y China en que hasta las etiquetas son chinas. Vean para que vean. Me pareció muy curioso porque ninguno de los productos que ofrecía esta tienda tenía alguna etiqueta en español. A lo mucho venía un nombre en inglés. Bueno amigos de aventuras, hasta aquí queda el video del día de hoy, recorriendo las principales calles de Santiago de Chile. Ahí vimos un poquito la Casa de la Moneda, la Catedral, llegamos hasta el Mercado Central, lamentablemente estaba cerrado. Y bueno, la verdad muy feliz de estar por acá, me siento sorprendido de la cantidad de gente que hay en este lugar. Y de la cantidad de ventas ambulantes que existen, eran demasiadas y se vendía de todo prácticamente. Fue algo nuevo, ¿verdad? Nunca lo había visto de esa manera. Y bueno, no queda más que invitarlos a que se suscriban, a que le den like al canal y nos vemos en una próxima aventura. Chao. Acompáñame la próxima semana en el último video de esta gran aventura, esta vez conociendo Viña del Mar y Valparaíso. Quiero agradecer a mi sponsor JH Arquitectos por apoyarme y ser parte fundamental para que pudiera realizar este viaje. Los invito a que sigan sus redes sociales e ingresen a páginas web, porque ellos te construyen tu sueño arquitectónico. Gracias por acompañarme en esta aventura. Aquí te dejo otros videos por si gustas seguir conociendo un poquito más de mis experiencias. Recuerda, si te gusta el video no olvides de darle like, suscribirte y compartir. Nos vemos en una próxima aventura.